CNI, Canal 40, presenta. Para los místicos, es el nacimiento de la era de Acuario. Otra vez cualquier hombre puede ser un redentor, un negro como Martin Luther King o un joven de pelo largo como el protagonista del musical Hair. Me parece que fue cuando yo dejé de alguna manera registrado y que hasta la fecha me sigue gustando mucho, tal vez porque en aquel tiempo fue cuando se filmó la película de El Hombre de la Mancha, y de ahí viene lo de lo de Sueño Imposible. Yo he mencionado otro programa de televisión también de aquella época, no, Sueño Imposible. Entonces, para mí esta pieza pues significa mucho, tiene un fuerte contenido en cuanto a su letra, y yo creo que son aspectos que se le quedan a uno muy grabados en su juventud. Entonces, para mí quedó muy grabado esta pieza, esta canción, y hasta la fecha pues sigue teniendo mucho significado. No es porque sea un Quijote, pero pues me parece que sí es la convicción de ciertos ideales por los que uno está luchando, y a final de cuentas pues vino a reforzar esa identificación con esta letra, pues la vocación que ahora he encontrado en la política. Precisamente en París había terminado su posgrado Porfirio Muñoz Ledo, quien más tarde se desempeñó como consejero cultural. Se me encomendó un programa importante de penetración en medio educativo, de promoción de centros de estudios sobre México a través del sistema universitario francés. Y una de las experiencias más excepcionales de mi vida es que a mí me tocó incluso cosechar eso, darle vida a la gran revista mexicana que hacíamos en Europa, Nouvelle du Mexique, que yo dirigí. Me parece que en esa edad, ya esa época que vive uno en la adolescencia, en la juventud, pues es algo que se queda muy grabado en la vida. Y entonces, el idealismo. Y entonces hasta la fecha pues yo sigo sintiendo esos ideales, no los pierdo de vista, y por supuesto que tampoco no me dejo llevar por la complejidad de lo que uno vive a su alrededor, en el entorno, y que sigo pensando pues en esos ideales que yo soñé. Bueno, ¿dónde íbamos a bailar? En las casas de todos los cuates. Yo creo que era mucho de lo de la fiesta. Se hacían muchas fiestas, y como te digo que nosotros, sobre todo donde vivíamos, había muchos departamentos, casi todo, yo te puedo decir, viernes y sábado había fiesta normalmente. A veces era de chicos, de medianos o de grandes, pero siempre andábamos nosotros por ahí en las fiestas. Las kermeses clásicas de todo lo que son las escuelas que andábamos. Y yo no me acuerdo mucho de haber ido a muchos lugares, de ir fuera de lo que te acabo de decir, como ir a lugares para bailar, no. Yo creo que en ese tiempo no teníamos tanto dinero como para ir. Yo creo que íbamos más, ya en la época de universidad, cuando yo empiezo a jugar, sí, ya te voy a lugares ya un poquito al Riviera, a algunas fiestas o algunos 15 años que me llaman hasta de chambelán, en fin, pero no era yo muy afecto a andar en muchos lugares de baile. Uno no sabía bailar también, lo único que más o menos bailaba y bailo todavía es un poquito de rock and roll. El hoy senador de la República, Luis H. Álvarez, había sido uno de los primeros políticos de oposición que recorrieron todos los estados de la República en la década de los 60. Su contrincante, Adolfo López Mateos, fue el que decidió que el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, era la persona idónea para la sucesión. En mi campaña presidencial, en varias ocasiones se nos negó incluso la aceptación en los medios de comunicación, en la prensa escrita, varios anuncios nuestros,
No tuve acceso a la radio un solo minuto en todo el territorio nacional. Y de hecho pasé algunas horas en alguna cárcel pueblerina por el delito de haber aceptado la candidatura a la presidencia. El argumento, bueno, pues, en esta población no ha venido candidato presidencial alguno, ni del PRI, y no va a ser usted el primero. El Universal, 24 de julio. Los granaderos empiezan a provocar a los estudiantes. Los estudiantes contestan las provocaciones con gritos y silbidos, pero el ánimo se va caldeando hasta que empiezan a arrojar piedras contra los granaderos. Los movimientos de ferrocarrileros y de médicos ya habían sido reprimidos por Díaz Ordaz, pero el caciquismo también hacía acto de presencia en los estados. Sin embargo, cuando sobrevino una explosión en Poza Rica en 1966, fue la oportunidad del gobierno federal, del sistema, a través de la Dirección Federal de Seguridad, para desatar una sorda y seca represión contra todos los líderes y jóvenes de la ciudad. Prácticamente acabaron con las esperanzas de una generación allá en Poza Rica y pues muchos pararon en la cárcel como presos políticos, algunos que se sentían trotskos, otros marxistas, pero en general todos éramos opositores. Yo diría que la izquierda en ese momento era el único espacio real de oposición y de independencia frente al cacicazgo. Julio 30. El rector de la universidad, Javier Barros Sierra, decreta día de luto y encabeza una manifestación en la que afirma: hemos usado la fuerza de la razón y la justicia. Mi impresión es que el rector se situó en un rechazo a la violencia institucional y en la dignidad y defensa de la UNAM, sin hacer una guerra contra el gobierno. Agosto 4. Los dirigentes del movimiento dan a conocer su pliego petitorio. Yo había sido advertido por el gobernador personalmente que pues sobrevendría el destierro o el entierro o el encierro, esas famosas palabras. El gobernador era Fernando López Arias y opté desde luego por desterrarme y nunca me sentí contento con la decisión que adopté en aquel tiempo. No me sentí que viviera yo a plenitud, con coherencia plena, mi manera de pensar, de hacer y de decir. Yo sentía que debía haberme quedado ahí al pie del cañón y en todo caso haber quedado con mis compañeros y haber corrido la misma suerte, el mismo destino que ellos. No podemos tener nada contra el gobierno y aparte de eso nosotros somos estudiantes, no podemos opinar nosotros. A los 13 años de edad que tenía yo en el 68, pues era muy joven inclusive para pensar en incursionar en la política o inclusive para mí no se habían manifestado algunas inquietudes de liderazgo, de encabezar algunas acciones, trabajo dentro de mi propio grupo de la escuela. Y en aquel año del 68, bueno, pues muchas cosas nos pasaban por nuestra mente cuando recién ingresamos a primero de secundaria, estaba por terminar el primer año de secundaria. Cuando tuve a los 15 días antes de terminar las clases una fractura por una caída de un árbol, como cualquier joven, cualquier muchacho, bueno, pues jugando, vacilando, caí de un árbol y me quebré el cuello del fémur, entonces estuve durante 6 meses con muletas. La guerra de Vietnam, la batalla contra la segregación racial y la revolución cubana eran los primeros referentes de un movimiento que en México estaba a punto de llegar a su clímax. Lo que más hemos encontrado es una apatía tremenda. La gente, en primer lugar, no se deja entrevistar. Y cuando se deja entrevistar, viene a decir sandeces, ¿no? De acuerdo, exactamente. Yo llego acá y le pregunto a mi compañero, oye, ¿qué te pasó? Pues oye, nomás no supe qué contestar. Y digo, permíteme, llegué yo y le dije a él, ¿qué pasó? Pues yo tampoco. Entonces se me ocurre decir y se me ocurre pensar,
ahorita que si es que me entrevistan, digo, pues el problema que yo estoy viendo inmediatamente es que nadie tiene conciencia de los problemas. Claro, bueno, ¿y no crees que es irritante desde ese punto de vista? Correcto, pero yo no te agredí con eso. Yo lo que agarré es darte mi punto de vista. Pero ¿cómo no me vas a agredir si yo soy participante de la universidad y lo que voy descubriendo en esta universidad es la gran apatía de acuerdo? La hay, y más en estas clases de... Sí, la hay, y tú muy tranquilo, ¿no? No, señor, vamos con calma. Bueno, a ver, vamos con calma. ¿Y cuál sería tu posición? Vamos con calma, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué hacían mientras tanto algunos protagonistas del 98? Enrique Borja era seleccionado nacional. No, lo que pasa es que sí me toca con Universitario, pero ya me toca jugando fútbol. A nosotros prácticamente ese movimiento de 68 nos toca estando con la selección nacional en Sudamérica. Yo me entero de todo esto estando en Sudamérica y fue terrible las imágenes que llegaban allá, porque nunca piensas hasta dónde va a llegar. Vicente Fox iniciaba su carrera profesional. Empiezo a nivel de un camión de ruta vendiendo Coca-Colas en el puesto más bajo de esta compañía, con toda esta energía de la juventud, con toda esta cultura de trabajo y disciplina que siempre me recibí en casa y en mi proceso educativo, pero además esa convicción propia de que hay que luchar, de que hay que trabajar y de que esa es la única manera y camino al éxito. Ifigenia Martínez daba clases en Ciudad Universitaria. Nosotros, por ejemplo, en Mimera Cara, uno de ellos me robó el mimeógrafo. Un coraje. ¿A dónde va usted con ese mimeógrafo? Ya me lo llevo para sacar boletines del comité de lucha. Yo lo acabábamos de comprar. Ningún se lo lleva, regréselo. No, maestra, me lo tengo que llevar. Lo siento mucho. Después del movimiento lo traigo. Y se salió corriendo con él. ¿Cómo lo para usted? Y Cuauhtémoc Cárdenas se dedicaba a su carrera de ingeniero. Yo en esa época estaba como residente de la construcción de la presa José María Morelos sobre el río Balsas, muy cerca de su desembocadura. Fueron años en que yo estuve dedicado principalmente a la actividad profesional, también algunas actividades de carácter gremial como profesional interesado en las cuestiones de la planeación y particularmente de la planeación regional, pero fueron épocas que estuve principalmente en el estado de Michoacán y concretamente en septiembre del 68 recuerdo haber asistido a algún congreso fuera de México. Agosto 13. Marchan 150.000 estudiantes y maestros del casco de Santo Tomás al Zócalo. Y probablemente también estaban hablando de abrir espacios y oportunidades para otros jóvenes, porque realmente estos jóvenes de universidad y de preparatorias, pues eran una élite, aún en la educación pública y aún siendo gratuita en la Universidad Autónoma de México y en las preparatorias, nunca ha habido los espacios para el 90% de los jóvenes que no están en ese nivel educativo, que no tienen la oportunidad de llegar ahí. Agosto 27. 400.000 personas asisten a la Plaza de la Constitución. Sobre los acontecimientos principales había información en los medios de aquellos tiempos, esto es en los periódicos, había información regular de lo que había sucedido en Francia, de lo que estaba pasando en algunas universidades americanas y por otro lado de lo que pasaba aquí en esta Plaza del Zócalo, entre otros puntos de la ciudad. Agosto 28. El gobierno organiza una contramanifestación con burócratas. Ese mitin del 28 de agosto yo creo que tiene más importancia que la manifestación del 27. Porque ese mitin de burócratas llevados especialmente, recordarás que los oficinistas iban en los camiones que los llevaban al Zócalo gritando: no vamos, nos llevan, no vamos, nos llevan, o somos borregos, somos borregos. Y ese mitin que los propios funcionarios habían organizado para apoyar al gobierno, tuvo que ser disuelto por el ejército,
tuvo que ser disuelto a balazos. Septiembre 18, manifestación silenciosa. 250.000 personas en perfecto orden ocupan la Plaza de la Constitución, mientras que con los brazos en alto hacen la V de la victoria. Entonces pasó algo maravilloso. No habíamos recorrido la primera cuadra cuando vimos que prácticamente había miles y miles de estudiantes a lo largo de Reforma esperándonos para incorporarse. Yo creo que, por otro lado, a la manifestación convocada por el rector Barrosierra en aquella época y por muchos maestros, pues acudimos muchos, aún sin banderas. Era en sí una manifestación por la paz, por el respeto al Estado de Derecho, por la unidad de los mexicanos. Eran tiempos muy difíciles. Pareciera ser que el único que no quería advertirlos era el propio gobierno. Pero así parece ahora, ¿no? También a veces pensamos que hay una revolución silenciosa, en donde la inseguridad pública, la propia inflación, la escalada de precios, el FOBAPROA, la incertidumbre dentro de la cual viven los jóvenes actuales, pues es también similar a la que prevalecía en 68. Hoy nada más que, hoy la violencia no tiene ideología. Diego Fernández de Ceballos conoció a las generaciones estudiantiles de los 60 desde la perspectiva de la universidad privada y de la universidad pública. Con toda franqueza me sentí muy bien, sobre todo porque no tenía que pagar las colegiaturas, que para mi economía de aquel tiempo eran absolutamente inalcanzables. Pero yo tengo muy buenos recuerdos de las dos universidades en las que estuve. En la Iberoamericana, con mis amigos, con mis maestros, por las clases, por el aprendizaje. Allí me tocó la suerte de participar en 2 concursos de oratoria, me fue bien, y de ahí me pasé a la universidad, sentí mucho más amplio el espectro universitario de la UNAM, sobre todo porque la Iberoamericana era muy pequeña, y después de que salí, se suscitaron los hechos del 68. Septiembre 23. Renuncia el rector Barrosierra. Septiembre 24. El ejército entra al casco de Santo Tomás. La manifestación silenciosa estuvo rodeada de avisos de que nos iban a masacrar. Y la gente salió. Y yo recuerdo cuando llegué con Raúl, creo que era Raúl Gamundi y otro compañero, no me acuerdo quién sería el otro compañero, cuando llegamos al Museo de Antropología, a la hora que habíamos citado, estábamos solos. Y de repente un inmenso río de gente. Un inmenso río de gente. ¿De dónde salió la gente? Yo no sé de dónde salió la gente. Pero un inmenso río de gente. Cuando sabíamos que podía pasar cualquier cosa en la manifestación silenciosa. Y luego la disciplina de la gente, el cariño de la gente, la manifestación silenciosa fue el mejor momento del 68, el mejor momento. Otro buen momento fue la defensa del casco, otro gran momento fue cuando recuperamos CEU, todavía no salía el ejército, ya estábamos dando conferencia de prensa. Había una gran desinformación en aquel tiempo. Por un lado, los rumores eran los que más prevalecían ante un gobierno que pues se guiaba, y los medios que se guiaban por los boletines oficiales. No había medio que no estuviese bajo el control del Estado. Entonces había una información unilateral, más que una comunicación, y después una serie de consideraciones contradictorias incluso entre los distintos grupos que participaban dentro del movimiento del 68. Un gran esfuerzo a través del Comité Nacional de Huelga y muchos otros grupos que de alguna manera caminaban un poco sin rumbo, sin destino, sin orientación. Los recintos universitarios ya no son santuarios estudiantiles. La fuerza del Estado, lejos de amedrentar, motiva a nuevos simpatizantes. Yo en lo personal, en 1968, tenía una especie de rabia e impotencia, producto seguramente de mi participación en movimientos anteriores. En 1964 decidí ingresar a las Juventudes Comunistas y pues peleábamos contra un fuerte cacicazgo que se había establecido en la ciudad y que había pasado como una herencia política característica del sistema, del superintendente general de Petróleos Mexicanos, que era Jaime J. Merino, después perseguido por el procurador López Arias y el presidente López Mateos, hacia el líder sindical petrolero, que
que también lo era a nivel nacional, Pedro Vivanco García, que después fue derrocado por Joaquín Hernández Galicia. Ese cacicazgo ya había provocado muertos en la ciudad y bueno, ejercían un monopolio político, un monopolio económico, un monopolio social, un ahogamiento, digamos, de cualquier espacio de libertad y por supuesto aún en materia educativa, como en otros temas, era un obstáculo para el desarrollo de la ciudad. Yo no veo, no tengo ninguna información que me haga pensar que se prepara una nueva rebelión estudiantil, pero sin duda las desviaciones a los compromisos que el propio Estado tenía con la sociedad, el abandono de la reforma agraria, la corrupción, el autoritarismo que se ejercía en muchas decisiones, la rendición de la soberanía nacional, pues todo esto hizo que hubiese un reclamo principalmente de los jóvenes para que se rectificara el rumbo y en torno a las demandas muy concretas del movimiento estudiantil por los hechos que se provocaron en julio, bueno, el castigo a los responsables de las agresiones a los estudiantes en julio, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal que tipificaban y sancionaban el delito de disolución social. En fin, estas eran las demandas de los estudiantes en esa época que bien pudo haber satisfecho el gobierno. ¿Quién disparó primero? Manifestantes y soldados coinciden en la presencia de provocadores, pero ¿de dónde venían estos? Algo que no concibo, porque no logro dilucidar todavía, es el por qué no fuimos acribillados en ese momento. E incluso cuando pasaban las balas a escasos 5 metros, se escuchaban los zumbidos claritos, ¿no? O sea, entonces eso deja una interrogación de si hubo algún francotirador, si el ejército disparaba, o si los estudiantes, etcétera, ¿no? Desde la clandestinidad, un grupo de extrema derecha, identificado como El Muro y presuntamente ligado a la Agencia Central de Inteligencia, secuestraba, torturaba y en ocasiones asesinaba estudiantes. Diego Fernández de Ceballos rechazó la invitación que le hicieron a pertenecer a este grupo y aún respondió que al menos la gente de izquierda tenía el valor de dar la cara. Más aún, Fernández de Ceballos, por cuenta propia, participó en algunas de las reuniones del Consejo Nacional de Huelga, pese a que el Partido Acción Nacional había decidido no tener representación directa y a que Heberto Castillo, por esa misma razón, le negaba el uso del micrófono. Debe haber sido, por ejemplo, este discurso en la UNAM por el día 9 de septiembre y a los pocos días se dio la matanza. Desgraciadamente las palabras que yo pronuncié ahí después se miraron refrendadas en los hechos. Señalaba que Acción Nacional estaba en favor del movimiento estudiantil, pero que necesitaban elevar sus miras, porque a nivel de pavimento solo habrían de encontrar la muerte cientos y cientos de los que están aquí, porque los de acá, los del comité de huelga, alguna posibilidad van a tener para salvar su vida, pero muchos de ustedes no, y así sucedió. Cuando nosotros veníamos cruzando, corriendo, custodiados por los 4 militares, y yo escuchaba a cuestión de 10 metros los zumbidos de las balas. Yo me pregunto el por qué no fuimos blanco, ¿no? O sea, todavía me sigo preguntando, ¿no? Gracias a Dios llegamos a la pobre casa y pues nos abrieron al identificarnos porque al parecer también había mucha gente que quería incursionar a los departamentos para salvarse. Había unos hongos, hay unos hongos donde se deposita la basura, metálicos. Ahí adentro había gente custodiándose, o sea, evitando que fuera acribillada, ¿no? Yo creo que
un muchacho de 20 y tantos años difícilmente puede desde la oposición tener alguna información privilegiada, pero estaba evidente la provocación que se daba para que manifestaciones absolutamente pacíficas y planteamientos perfectamente legítimos de los estudiantes siempre terminaban en reyertas por los infiltrados, por las provocaciones y por la manipulación de la autoridad. El día 4 de octubre desembarcó en Veracruz la llama olímpica. El fuego procedente de los bosques sagrados de Grecia, animado por los dioses, había llegado tarde, demasiado tarde para evitar la masacre. Y los acontecimientos del 68 pues para mí pasaron un poco desapercibidos, o sea, yo no tuve mucha información sobre ellos. Había un estricto control sobre los medios de comunicación, más que ahora. Ahora me parece que ya están prácticamente sin ese control, pero en aquel entonces pues estaba todo enfocado a las Olimpiadas. Me la pasaba yo viendo la televisión y viendo las Olimpiadas, siguiendo el registro de lo que estaba sucediendo en las diferentes disciplinas dentro de las Olimpiadas de 68. Residencia oficial de Los Pinos, diciembre de 1968. Felipe Tibio Muñoz es recibido por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Me presentó a su familia, me presentó a los empleados. Conocí ahí a su nieto, que era su adoración. Tanta confianza que me dio el señor presidente y de un millón de cosas que platicamos. Se me ocurre decirle, oiga, señor presidente, qué gacho lo de Tlatelolco, ¿verdad? Yo me acuerdo que volteé a ver a mi papá y mi papá se sumió en un sillón. Se sumió y se queda así todo asustado, pero la verdad es de que, qué gacho lo de Tlatelolco, así lo sentí. Sí, claro. Y se levanta y me abraza y me dice, ojalá que llegues a entender alguna vez que muchas veces es preferible que se derrame una gota para evitar que explote el vaso. El presidente Díaz Ordaz solo dio explicaciones de sus actos a dos personas, ambos jóvenes deportistas, al ya mencionado Felipe Muñoz y al futbolista Enrique Borja. Curiosamente, yo llevé una gran amistad y un recuerdo cariñosísimo para el señor presidente don Gustavo Díaz Ordaz, porque yo lo conozco a él cuando me manda un mensaje después de la Copa del Mundo en 66, me manda una felicitación, me habla por teléfono. Entonces, cuando yo vengo a México, me hace favor de invitarme allá a Palacio y voy a verlo. Entonces, platicamos con él y llevamos una amistad muy profunda. Es muy difícil decirte porque son cosas muy personales. Sí, hubo algún comentario muy personal y por eso entiendes a veces una situación de alguien que tiene que tomar una determinación. Y como te digo, por el respeto que le tengo y el cariño que le tengo, no, pero en algún momento antes de que llegara a pasar, y es lo que te estoy comentando, pero no lo siento que es como para publicar, fue una cosa muy personal. Un comentario que te puedo decir como amigo, te puedo decir como futbolista, te puedo decir como ciudadano, porque cuando lo ves, en el momento que lo vi yo no sentía, aparte que estaba con esa gran investidura que era ser presidente, sino de repente estaba platicando con un amigo, así me lo hizo él sentir. Ya después, ¿qué te puedo decir? Cuando yo me retiro y hablo con él, él me manda una carta hermosísima, de 3 hojas que tengo en mi casa, donde hace una analogía de algunas situaciones de él que pasaron con lo que yo viví de problemas con el deporte. En 1968, Cuauhtémoc Cárdenas renunció al puesto de presidente del Consejo Técnico Consultivo de la CNC, según la revista Nexos, debido a las campañas de prensa que intentaban involucrar al general Cárdenas con los conflictos estudiantiles. Aunque se conoce la simpatía e incluso la protección de su familia al ingeniero Eberto Castillo, el actual jefe de gobierno del Distrito Federal dice haber estado muy lejos del conflicto. Yo tenía 11 años de haber salido de la universidad y no tuve, después de egresar como ingeniero civil, prácticamente ningún contacto formal con la universidad. Esto es ni como maestro ni como nada, o sea que yo me dediqué a otras actividades muy distantes de la vida universitaria. No, con el ingeniero Castillo nos conocimos desde que yo entré a la Escuela Nacional de Ingenieros. Él era maestro, estaba terminando sus estudios.
y después a partir de ahí hicimos una estrecha amistad que duró hasta que él falleció. Yo recuerdo con claridad lo que sucedió y fue un impulso fundamentalmente universitario al que se sumaron sectores amplios de la sociedad y que tenía fundamentalmente el propósito de enfrentarse a un sistema autoritario que ya estaba dando de sí y que ya no podía dar más para las nuevas generaciones. Sin embargo, es eso y mucho más el movimiento del 68. Parodiando al coordinador parlamentario Arturo Núñez, el tema del 68 hace que a muchos priistas les tiemblen las corvas. El gobernador Manuel Bartlett no quiso hablar sobre este tema. En ese año estudiaba en el extranjero y a su regreso fue secretario particular de Mario Moya Palencia, entonces secretario de Gobernación. Mariano Palacios Alcocer, dirigente del PRI, tampoco respondió a la invitación para hablar al respecto. Lo cierto es que muchos de los que hoy están pidiendo que se abran los archivos, puede ser que en ellos aparezcan como parte de los beneficiados del poder de aquel tiempo. Esa es la verdad. Por eso ni quieren ni pueden hablar a fondo, porque después de 30 años cualquiera puede pedir que se abran los archivos. Pero en esos mismos archivos pueden aparecer muchos de esos nombres del lado del gobierno, apoyando al gobierno represor. Yo creo que todos los movimientos se gestan, no son de generación espontánea, tienen un proceso. Y los procesos en los que va avanzando el mundo están indicando una enorme violencia social. Yo creo que el 68, como el sismo del 85, con otras connotaciones, sí, son parteaguas en cambios, no necesariamente estructurales, pero en cambios de conducta de la propia sociedad mexicana. Independientemente de lo que dijera después Octavio Paz, de que en el 1968 constituyó también una revolución erótica en donde el conflicto era contra la autoridad en el seno del hogar, o la autoridad social o la autoridad política. Es cierto, el autoritarismo era uno de los puntos que más se cuestionaban, pero sí significó un cambio, sin duda alguna, aunque no se quiera reconocer. José Waldenberg, presidente del Instituto Federal Electoral, inicia su libro Memoria de la Izquierda en 1970, año en que comienza su vida universitaria y que en sus propias palabras estaba integrado hasta el tuétano por el fantasma del 68. Pero lo que sucede, bueno, es que no había condiciones equitativas, pues, en los procesos electorales. Y bueno, yo recuerdo muy bien, y fue algo que también me dejó marcado con la experiencia que vivió mi padre en el 46 en la Ciudad de León. Y la plaza se sigue llamando Mártires del 2 de enero, y simplemente porque ante la protesta de un proceso electoral, pues los masacraron con balas. Entonces, me parece que experiencias hay muchas en donde se ha tratado de liberar, pues, de esta situación de el dominio de un grupo, de un solo partido político, y bueno, pues ahora pareciera como que estamos ya consolidando un sistema democrático que no podemos fracasar en la respuesta que tenemos que dar a la sociedad de las bondades y ventajas que tiene el vivir bajo la democracia. El 3 de octubre de 1968, agentes de la Secretaría de Gobernación decomisaron todas las fotografías que encontraron en los archivos de los periódicos donde se documentaba la muerte de los jóvenes. Por eso las pocas imágenes se repiten irremediablemente. En estos fenómenos siempre hay dos grandes vertientes de interpretación. Uno, las teorías conspiratorias, que son las de los servicios de inteligencia, fundamentalmente de la CIA. Toda simultaneidad es un complot, esa sería la teoría, ¿no? Estos están atrás los comunistas, están atrás fuerzas oscuras o la quinta columna, según la época y el fenómeno. Es decir, toda simultaneidad de un fenómeno en el mundo es prueba de que hay una conspiración, un complot detrás. Es una teoría. Y lo otro, bueno, que hay una isocronía, es una palabra un poco cursi, pero que se usaba, que hay una simultaneidad natural en los fenómenos de la historia. La independencia de los pueblos americanos, desde Simón Bolívar hasta O'Higgins y San Martín o Miguel Hidalgo, se da porque hay una conspiración. Pues eso es absurdo. Es una tesis ultrarreaccionaria. Sino un fenómeno histórico
que atraviesa las naciones, ¿no? Entonces, como todo momento de la historia, el 68 tiene peculiaridades mundiales. El 68 es el agotamiento de las perspectivas de la posguerra. El 68 es la derrota de muchas cosas. Es la derrota de modelos del mundo occidental, pero también es la derrota de los modelos del mundo socialista. Pudieron haber estado militantes comunistas en el 68 aquí y allá, pero no es un movimiento comunista. Es una crítica a la utopía capitalista y es una crítica a la utopía socialista también. Citado por la revista Proceso, Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional, admite la participación del Ejército previa solicitud que recibí de las autoridades civiles. Yo considero que es muy importante que todos los que fueron actores importantes de aquellos acontecimientos, mayores o menores en su propia apreciación, pudieran dar su testimonio y contribuir a esclarecer los hechos. Esto es, qué decisiones se tomaron, quiénes dieron órdenes, qué órdenes se recibieron, cuáles fueron cumplidas y cómo. Hay todavía funcionarios importantes de aquella época, quienes fueron secretario de Gobernación, director de la Dirección Federal de Seguridad, jefes militares que en una u otra forma podían tener relación con aquellos hechos. Sería muy importante que dieran sus testimonios. Qué bueno que también viene esta pregunta, porque Acción Nacional y un servidor podemos demostrar que lo mismo que dijimos entonces lo sostenemos hoy, que el ejército no puede ser el responsable de esa masacre, que se dio en un contexto donde muchos infiltrados y provocadores generaron una situación de conflicto y donde también los soldados dispararon. Pero culpar a la institución ha sido siempre muy injusto. Y algunos de los que hoy tienden a arreglarse con discursos frente a las Fuerzas Armadas, en aquel tiempo no pensaban lo mismo. Y así se manifestaron entonces. Por eso Acción Nacional en la tribuna de la Cámara dijo entonces que no era justo culpar al ejército de lo que había pasado, sino al presidente de la República, al secretario de Gobernación de aquel tiempo y a quienes propiciaron y condujeron a las Fuerzas Armadas a enfrentarse de esa manera contra los estudiantes. A 30 años del movimiento estudiantil de 1968, algunos de los protagonistas de la vida política actual reflexionan sobre la trascendencia de estos hechos. Simplemente que es algo que, si bien en su momento no lo entendimos ni lo vivimos algunos, pues pasado ese momento y pasados los años, pues sabemos que fue un momento muy importante y una coyuntura que se le presentó al país y que desgraciadamente la respuesta que vino del gobierno y de quienes tenían la titularidad y la responsabilidad como autoridad no pudieron encauzar esa energía que ahí se estaba manifestando. Así es que hoy, bueno, pues 30 años después estamos viviendo momentos complejos, difíciles para el país, pero que sin aquellos años del 68, de los 60, si hubiera encauzado de otra forma esta energía de los mexicanos, seguramente estaríamos en mucho mejores condiciones. Sin duda es uno de los más importantes antecedentes del amplio movimiento democrático que está conociendo el país en estos días. A partir de ahí se plantean transformaciones muy profundas del régimen político, de las actitudes políticas principalmente de los gobernantes, y esto es algo que sigue influyendo en la vida actual, en la política, en la relación social de nuestro país. Lo que representa para mí fue la primera gran llamada de atención en el país de que se agotaba o que ya se había agotado el modelo político existente, que ya el presidencialismo, que ya el autoritarismo, que ya el egoísmo de conducir un país sin compartir la responsabilidad con la sociedad, sin darle los espacios, estaba totalmente agotado, que estaba agotado el corporativismo, aquella obligación que se le imponía a todo ciudadano de estar en la CTM para poder tener un trabajo, de estar en la CNC para poder tener un ejido, de estar en la organización aquella popular para poder sobrevivir como pequeño comerciante. Bueno, todo lo que el sistema representó ahí se puso en entredicho
Y me parece que ese es el signo importante que tiene el 68. Yo pienso que es tan dramático el cambio que si mezclamos el ambiente social que se genera en el 68 con el que se genera en el 85 y que en el 97 se traduce en las elecciones, yo diría que el principal voto opositor al sistema en el 97 es el voto de los jóvenes, y que los jóvenes se convierten en los articuladores del triunfo del PRD y de Cárdenas en la capital de la República, y que son esos jóvenes que de alguna manera heredan la dinámica vivida durante el 68. Yo ya formaba parte del Partido Acción Nacional y ciertamente fueron sucesos que conmocionaron al país entero, sin duda alguna. Francamente es un episodio trágico, pero si vemos las implicaciones que el mismo tuvo, yo creo que tendríamos que reconocer también que sirvió a un precio y un costo muy elevados para que la comunidad nacional fuera tomando conciencia de la necesidad de participar más activamente en las acciones cívico-políticas. Y creo que el 68 marca un parteaguas, y sí se dio una toma de conciencia que luego explica el por qué posteriormente ya la actividad política ha podido ir conquistando espacios más amplios para la democratización del país. El movimiento, por más que le han querido echar humo y tierra encima, pues es una huella que quedó en la historia del país y que, en mi opinión, es el que ha abierto el camino a los balbuceos democráticos que tenemos ahora. Para mí el 68 es el padre de toda la insurgencia pues, que se dio en los años 70, en los años 80 y que está pues, tratando de cuajar en los 90. Ha sido una presentación de CNI, Canal 40.